Tenemos para ello nuestra invitada, la directora y terapéutica en Centro Integral Conexión. Ella es la psicóloga Jimena Caballero. Buenos días, Jimena, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Yo feliz de tenerte por acá, porque hoy vamos a hablar de un tema al cual muchas veces le ponemos muchos vetos, ¿verdad? A veces no nos gusta hablar de algo que de por sí nos mueve en el día a día. ¿Por qué nos cuesta tanto aprender a manejar nuestras emociones, los impulsos que tenemos a través de nuestras emociones? Ay, los impulsos emocionales. Bueno, es porque no nos han enseñado a gestionar mucho las emociones. Yo siempre digo que los seres humanos ya evolucionamos mucho en tecnología, vamos hasta la luna, pero sabemos muy poco sobre cómo comunicar y sentir lo que nos pasa, ¿no? Claro. Ocupamos más inteligencia emocional. Y bueno, la inteligencia emocional se desarrolla en la zona de la corteza prefrontal. Cuando vos tenés un bebé recién nacido, puedes verla muy fácilmente. Si agarras una lucecita y le guías la mirada con la lucecita, él va a poner atención, ¿no? Y esta atención en esta zona se desarrolla a través del sonido, el movimiento y el sonido, el movimiento, y se me fue la otra, que es la luz. Ajá, en estas tres vías. Estos tres elementos hacen que se desarrolle esta área y que podamos desarrollar la capacidad de la gestión emocional, la resolución de conflictos, la empatía, la voluntad y la disciplina. Es decir, es lo que nos hace seres humanos superiores, ¿no? Pero tenemos un gran problema actualmente, y es que justamente las pantallas de teléfono, claro, de computadora, donde estamos más tiempo pasando que inclusive con nuestras interacciones familiares, hace que perdamos la capacidad de desarrollar esta zona, porque justamente está focalizando nuestra atención de esta misma manera. Es sonido, luz y claro, movimiento, ¿no? Por eso genera tanta drogodependencia en las pantallas. Todos estos estímulos que recibimos de pequeños. Todos estos estímulos que nos hacen entender la realidad para que se desarrolle esta área cerebral. Están localizados en una pantalla táctil que no nos permite poder realmente conectar con lo que está pasando afuera y encontrar cómo relacionarnos con el entorno, sino que se focaliza a través de la recompensa inmediata, que no es algo real, ¿no? Está segregándonos dopamina todo el tiempo, y eso hace que no tengamos la capacidad de desarrollar una voluntad real de disciplina para el mejor control de las emociones, a través de decir, bueno, hoy voy a estudiar todos los días 1 hora, claro, bueno, hoy voy a gestionar mi estrés de tal otra forma, hoy voy a aprender a ser un poquito más cariñoso, hoy voy, no, queremos que todo sea inmediatamente como la computadora o el teléfono nos está enseñando. De pronto ni siquiera somos conscientes de las emociones que estamos viviendo en el momento y nos dejamos llevar entonces por el impulso. Correcto. Estamos todo el tiempo esperando gratificación inmediata. Y además no nos han enseñado a hablar de nuestras emociones, sobre todo las emociones negativas, ¿no? Hay en nuestra cultura machista o hegemónica, nos han enseñado que estar triste está mal, ¿no? Que no es ser valientes. Cuando de pronto te puede ayudar más bien a sobrellevar una situación que te causó dolor. Pues la tristeza es algo que tenemos que escuchar, que es importante también ponerla en palabras, ¿no? Y darle un sentido de un lugar de comprensión, claro, de qué es lo que nos pasa, porque al final es un cierre de algo. Casi siempre está asociado a la pérdida o a empezar a salir de una zona de confort y entrar a otra y no tener los recursos psíquicos para poder adaptarnos a ese proceso. Claro. Y cuando bloqueamos la tristeza, lo que hacemos más bien es que no tenemos la posibilidad de evolucionar, sino que nos enfrascamos y podemos caer inclusive en una depresión. Jimena, ¿cuáles son, para que aprendamos a reconocerlas, esas emociones que principalmente podemos reconocer y que nos hacen ser impulsivos en diferentes áreas? Bueno, la ira, ¿no? Esa es la primera. Esa es una de las primeras y ha hecho destrozos en un montón de relaciones y demás. Y yo creo que la ira, el problema mayor es que muchas veces nos han enseñado que es algo positivo, sobre todo en los hombres, ¿no? Los hombres, ¿cómo festejan un gol? ¡Ah, sí! Ajá, claro, con ira. Si están tristes, ¿cómo expresan? Bueno, dependiendo, porque muchas veces los hombres entonces nos callamos porque no podemos llorar, porque el hombre no llora. Porque no están sintiendo la tristeza. La tristeza la sienten a través del enojo. Claro. ¿No? Sí, me quedo callado y frunzo el ceño. Y me vuelvo evitativo. Exacto. Y si estoy feliz, también me enojo, ¿no? Entonces, la ira a veces es la emoción más validada y está a veces asociada con el heroísmo, ¿no? Con ser fuertes. Entonces, en vez de decir realmente lo que siento, lo que me preocupa, lo que me hace vulnerable, actúo desde la ira por soberbia.
Y esto es un imposibilitador gigantesco para una comunicación asertiva. Y nos lleva de hecho a otra emoción más, que es la envidia. La envidia, vieras que es una emoción muy compleja, porque, a ver, la envidia es lo que yo veo en el otro que yo quiero, ¿no? Claro. Y mira cómo hay que gestionarla. Si yo veo en el otro algo que yo quiero y pienso que yo no lo puedo tener, que no está dentro de mí, siento envidia. Pero si eso que tiene el otro que yo quiero, digo, ¡ah! Eso yo lo puedo lograr. ¿Cómo puedo alcanzarlo? Ah, se vuelve admiración. Entonces, la envidia en realidad no es hacia el otro, ¿no? Es un espejo de mi carencia y de lo que yo tengo que más bien empezar a trabajar y proyectar como la capacidad también de yo crear y materializar. Y todo va a depender del significado que le damos a las cosas, Jimena, porque al final, como lo decías al principio, pasamos en este estímulo, ¿verdad?, que nos da todo lo que nos generaba esta atención, pero al final estamos viendo una realidad paralela que nos están queriendo mostrar de cosas perfectas, de cosas maravillosas, que de pronto es muy distinta de mi realidad, pero no soy consciente de que eso tal vez tampoco no es verdad, es simplemente una realidad ahí bonita en la fotografía perfecta y nos genera emociones que nos hace también tener impulsos que no van a ser del todo positivos. Bueno, nos está generando, ¿verdad? Nos está adicciones a la pornografía, a los videojuegos, a las redes sociales, a la vida falsa, de lo que se supone que es la felicidad, cuando todas esas cosas en realidad deberíamos de construirlo en nuestro entorno. Y además, yo no sé qué piensan ustedes en casa, pero cuando hablamos de envidia y si no la controlamos bien la emoción y si no la reconocemos, puede seguir desencadenando en otras. Por ejemplo, entonces ya queremos venganza. Y es otra emoción que también puede ser bastante cruel. Y vieras que es muy interesante porque en terapia la venganza particularmente se ve mucho con las parejas. ¿Cómo es posible que constantemente del ser humano que más queremos vengarnos es del que supuestamente amamos, ¿no? Y eso tiene que ver con la capacidad de yo ser vulnerable. Ah, me lastimaste, hablemos de esto, en vez de sentir que yo tengo ahora que herirte. Y ahora que decías, Jimena, con el tema de relaciones, yo creo que es un buen ejemplo que podemos tomar como para hablar de las emociones y cómo si no las manejamos bien podemos ser impulsivos y tener ciertos problemas donde uno dice, es que no había amor. No, sí había amor. De pronto no tuvimos la capacidad de comprender nuestras emociones. Sí, yo creo que, bueno, la mala gestión del amor es uno de los espacios donde somos más impulsivos de todos, ¿no? A veces decimos, bueno, la envidia, el odio, no. A veces el amor mal gestionado es lo que nos vuelve más impulsivos porque nos llena de ansiedad, ¿no? Y creo que va en dos vías. Creo que va en la vía de romantizar el drama. Entre más dramáticos seamos, es que más nos queremos. Convertimos el amor en Romeo y Julieta. Entonces nos imaginamos aquella escena. Y bueno, también es que hay que entender que el amor nos hace un poco también vulnerables, claro, ¿no? Y todos lo sentimos, lo súper sentimos. Si a mí una amistad el día de hoy le puse un mensaje y me respondió hacia el día siguiente, yo ni lo pelo, ¿no? Pero si el que me gusta me escribió hasta el día siguiente, seguramente yo pasé toda la noche haciendo un drama. Jimena, y no solamente el día siguiente, y ahora que lo traes a colación que me parece muy importante, no sé si a ustedes les ha pasado, pero envío un mensaje de buenos días y si pasa una hora y no me han respondido, ya yo me armé un drama y por impulsividad ya me enojé y no manejé la emoción. Ajá, y es donde se ve, ¿verdad? Como, bueno, la dependencia también, ¿no? Cómo son características de las personalidades. Pero sí, justamente eso, que tiene que ver con la ansiedad de creer que el amor es algo romantizado a través del drama y no más bien el espacio que nos genera fluidez, tranquilidad, paz, certeza, ¿no? Tenemos muy poca conciencia de construir un amor a través de esas sensaciones, ¿no? Cuando te sientes que te aman con certeza y con claridad. Y cuando tampoco sabemos manejar el miedo, porque entonces empezamos a crearnos un montón de historias en la cabeza y al final caemos en un estado, primero de ira, porque nos enojamos, ¿verdad? Porque no me respondió. De pronto, entonces ahora yo tampoco le respondo. Ahí pasamos entonces por el otro estado, ¿verdad? Y esta emoción de la venganza, de no lo voy a hacer, y de pronto caemos en un miedo total. O el orgullo. Ya no me quiere. Sí, yo creo que también este es el otro factor muy importante que nos vuelve impulsivos en el amor, que es la baja autoestima y autovaloración, ¿no? Sentir que siempre estamos en carencia, ocupamos que nos amen porque en realidad no nos sentimos realmente amados. Claro. Y eso genera mucha ansiedad. Genera muchísima ansiedad de estar todo el día pendiente de si verdad nos aman. Y a veces el amor tiene que empezar por nosotros mismos, porque estamos esperando que sea otra persona quien venga a darnos
los factores que tenemos que gestionar a través de nosotros mismos primero. La autoestima, apapacharnos, levantarnos al espejo, decir, qué guapo que estás hoy. Ah, no, estamos esperando que sea nuestra pareja que cuando salgamos de vestirnos de la habitación nos diga, hey, te queda bonito, y si no nos dice nos sentimos mal. Los dos, ¿no? Deberíamos decirnos los dos. Claro. Porque creo que también es muy importante, a veces le estamos dando demasiado poder al amor propio, ¿no? Y está muy bien darle mucho amor, mucho poder al amor propio, pero nos lleva a veces más bien a caer en esta otra cosa que es el orgullo. ¿Cuántas veces está confundiendo el hecho de decir, no, yo ya no necesito de mi pareja esto, ¿verdad? Yo me lo puedo decir todo yo y no necesito que otros me quieran. No, no, el cuidado es importante, la atención, el cariñito, pero que no se vuelva una obligación, sino algo que nace desde el deseo y no desde el vacío. Y si siento ese vacío, me lo lleno yo, ahí sí. ¿Y de qué forma rápida podemos aprender a gestionar entonces estas emociones para no ser tan impulsivos, Jimé? Bueno, yo creo que el autoconocimiento es principal. ¿Qué tipo de personalidad tengo yo y cómo actúo con los factores de estrés? Es decir, si soy una persona impulsiva, muy probablemente bajo un factor de estrés voy a ser agresivo. Si soy una persona orgullosa, muy probablemente puedo comportarme vengativa o me voy a alejar de las personas y voy a sentir que yo sola tenía la razón. Si soy una persona perfeccionista, voy a sentir que nada me sale bien. Si soy una persona insegura, me voy a bloquear en los momentos de factor de estrés. Entonces, bueno, poder identificar cuál es mi personalidad y cuáles son las consecuencias que normalmente siento si soy dependiente, le tengo pavor al abandono, ¿no? O me vuelvo evitativo. Y cuáles son las conductas que me pueden llevar. Luego, creo que la gestión de una mente positiva es fundamental y tenemos muy poca educación en poder construir creencias. Nuestro sistema de creencias es lo que define la percepción de nuestra realidad y muchas veces nuestro sistema de creencias viene de historias donde todavía tenemos muchas heridas psíquicas, donde esas heridas, si no las hemos sanado por medio de un proceso terapéutico, genera bloqueos y no podemos ver de una manera más amplia nuestra realidad para poder ser objetivos. Así que bueno, muchísimas gracias, Jimena, por un tema tan interesante. Muchas gracias. Y de verdad que es tan sencillo como aprender a reconocer definitivamente cuáles emociones tenemos, cómo nos embargan y cómo podemos entonces manejarlas de una forma distinta. Ojalá que este tema le ayude bastante. Y nos vamos con más de la revista. Julito, ¿qué tenés para nosotros?